El hidrófono, ciencia marina para escuchar. Un podcast del Instituto Español de Oceanografía. Te dejamos con el oceanógrafo Pablo Rodríguez Ros. Un océano sano es necesario para la preservación de los ecosistemas marinos y sus formas de vida, es decir, de su biodiversidad, pero también es imprescindible para las sociedades humanas. Y para lograr ambas cuestiones, la ciencia juega un papel fundamental, orientando a las administraciones, a la sociedad o incluso a las empresas. Pese a la gran extensión del océano, cubriendo más del 70% de la superficie terrestre, muchos de sus ecosistemas han sido dañados o directamente destruidos por la actividad humana. En este contexto, cabe preguntarse, ¿podemos recuperar esos ecosistemas y sus formas de vida? ¿Podemos, a fin de cuentas, conseguir un océano más saludable y resiliente? Este es, precisamente, uno de los objetivos de la década de los océanos de Naciones Unidas. Así, según esta organización internacional, un océano saludable y resiliente es aquel en el que se comprende, protege, restaura y gestiona los ecosistemas. Para hablar de ello, marinos. hoy tenemos con nosotros a Javier Cristobo y a María Gómez Ballesteros. En este Javier es científico titular en el Centro Oceanográfico de Gijón. Concretamente, trabaja en el campo de la ecología bentónica con invertebrados marinos y su especialidad es el estudio de los poríferos. En los últimos años, este estudio ha estado más centrado en trabajos relacionados con la fauna marina profunda, ecosistemas marinos vulnerables y áreas marinas protegidas. María Gómez Ballesteros es investigadora del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía y ha trabajado sobre la investigación marina de los fondos oceánicos, tanto a nivel cartográfico como a nivel geomorfológico, procesos, ecosistemas marinos vulnerables, hábitats protegidos, arqueología subacuática y planificación espacial marítima. Ha sido jefa del área de medio marino y protección ambiental del IO desde 2019 a 2022 y actualmente es vicedirectora técnica de asesoramiento del Instituto Español de Oceanografía, asumiendo la responsabilidad de coordinar la actividad de asesoramiento y prestación de servicios científico-técnicos del IEO para trasladar el conocimiento científico como base en la toma de decisiones sobre la gobernanza de los océanos, para así asegurar la protección de estos y de los servicios ecosistémicos que garanticen un océano saludable y resiliente, tanto para la conservación del planeta como para el bienestar de la sociedad. Hola Javier, hola María, ¿qué tal estáis? Buenos días, gracias Pablo. Buenos días. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de, como siempre, de la década de los océanos. Como bien dice Naciones Unidas, la visión de la década de los océanos es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Concretamente, hoy vamos a hablar de un océano saludable y resiliente. Según Naciones Unidas, un océano saludable y resiliente es aquel en el que se comprendan, protejan, restauren y gestionen los ecosistemas marinos. Lo primero que os quería preguntar es, para vosotros, ¿a qué nos referimos cuando decimos un océano saludable y resiliente? Bueno, yo entiendo que un océano saludable, antes de nada, es aquel que permite mantener las condiciones de vida de todos los seres que lo pueblan en unas condiciones suficientes y necesarias para que las especies puedan vivir, primero, se reproduzcan en unas condiciones favorables y, segundo, puedan mantener la generación hasta la generación siguiente para que así pueda haber una transferencia del ADN y las especies se mantengan en unas proporciones y en unos stocks que se mantenían hasta ahora, si no mejores. Definiciones de océanos saludables hemos encontrado muchas, pero una pequeña y sencilla podría ser esta, ¿no? Que aquel que mantiene esas condiciones en un estado suficiente para que las especies puedan vivir de una manera constante, efectiva y se mantengan en el tiempo, claro. Yo entiendo que un océano saludable se entiende, o al menos desde mi punto de vista, por la salud de los ecosistemas que genera el propio océano, ya que los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo, siendo la biodiversidad marina esencial tanto para la salud del planeta como para el bienestar social. Y la biodiversidad y los ecosistemas marinos están intrínsecamente vinculados a una amplia gama de servicios de los que se beneficia el planeta, como por ejemplo como sumideros de carbono, y de los que nos beneficiamos la sociedad.
Por lo tanto, este desarrollo sostenible debe de ser coherente con mantener la salud de los océanos. Eso es lo que yo entiendo. De manera natural, si dejásemos a la naturaleza trabajar por sí sola, los océanos de por sí serían saludables. ¿Qué ocurre o entiendo yo que está ocurriendo? Pues que en la última época geológica que algunos científicos hemos denominado antropoceno, precisamente por la presión que están sufriendo los ecosistemas terrestres a consecuencia de las actividades humanas, es lo que está poniendo en grave riesgo la salud de los océanos, de los ecosistemas. Lo que yo entiendo es que la humanidad ha de seguir avanzando, entendiendo que el océano es una fuente de energía, de alimento, etcétera, pero que este desarrollo y este uso de los servicios que nos proveen los ecosistemas ha de ser sostenible para garantizar la salud de los océanos. Por lo tanto, el océano en sí, como elemento natural, se autorregula, por eso es resiliente, pero también los seres humanos debemos de trabajar en este eje de potenciar, promover y guardar y cuidar la salud de los océanos. Y siguiendo un poco en esta misma línea, os quería preguntar cuál es la actual situación de los mares y océanos en esta cuestión. ¿Estamos ante unos océanos más saludables y más resilientes que antes? ¿No? ¿Vamos mejorando o vamos empeorando? Bueno, nosotros siempre queremos ser optimistas en este aspecto, pero desde hace mucho tiempo el mensaje que estamos lanzando a los gobiernos, a la población, es realmente preocupante porque no estamos comprobando y no estamos asumiendo que realmente los océanos que estamos dejando y los océanos que teníamos cuando éramos pequeños ahora mismo, que ya tenemos una edad y además los hemos estudiado, son muy diferentes y las condiciones ambientales han cambiado porque realmente ha empeorado en muchos aspectos, ¿no? Los impactos del hombre, del ser humano en el medio marino han sido grandes y muy potentes y por lo tanto creemos que no está siendo un océano más saludable que el que nosotros conocimos desde niños. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Cristóbal. Todos vemos el océano ahora de otra manera a como lo veíamos cuando éramos pequeños. Un claro ejemplo es lo que está pasando en el Mar Menor, que cuando éramos pequeños pudimos bañarnos en las aguas del Mar Menor y ver los caballitos de mar y a día de hoy esto es inviable y todos sabemos el origen. Entonces, la salud de los océanos creo que es un tema muy preocupante a nivel de todas las comunidades y a nivel internacional, porque aunque se están dando grandes pasos y se está avanzando para proteger los océanos, no es suficiente. Por ejemplo, tenemos en mente que proteger a las ballenas es algo grandioso, que lo es, pero no es solamente eso lo que implica proteger los océanos, hay que ir mucho más allá. El océano, ¿qué está poniendo en riesgo actualmente al océano? La actividad humana. Y como os decía, el Mar Menor es un claro ejemplo. El Instituto Español de Oceanografía tiene un centro en Murcia y se están dedicando a la observación del Mar Menor desde hace muchísimos años, hacen un seguimiento y una monitorización y ya hace 10 años adelantaron de lo que podría pasar, que después ha pasado como hemos visto. La consecuencia es una eutrofización del Mar Menor a consecuencia de los nutrientes que llegan desde tierra como consecuencia de la actividad humana, y esto lo que ha generado es un aumento del fitoplancton y en consecuencia no penetra la luz solar hasta las praderas marinas, que es lo que mantiene que es un ecosistema que tiene una gran biodiversidad y que dentro de los servicios ecosistémicos que presta son filtros verdes submarinos que depuran el agua y además son sumideros de carbono. Y es fundamental conservar el estado de las praderas como un ejemplo, por decir, de lo que podríamos entender como océano saludable y cómo actualmente esto, en el caso de Murcia, no se ha logrado y estamos viendo la pérdida y la degradación del ecosistema. Pero hay muchísimos otros casos. Por ejemplo, nuestros compañeros del Centro Oceanográfico de Canarias hace poco publicaron que en base a los resultados de los programas de observación históricos que mantiene el Instituto en la región canaria, han determinado que hay un aumento de la temperatura en esta zona, pero a la vez una disminución de la clorofila, por ejemplo. Es decir, el océano a la larga está demostrando, se puede cuantificar y cualificar que el cambio climático está afectando en la corriente canaria, siendo un océano más cálido y menos productivo. Estos son indicadores, como digo, cuantificables y demostrados de que el océano está siendo sometido a una presión que pone en grave riesgo la salud del mismo. Por muy resiliente que sea, no podemos seguir forzándolo y llevándolo al extremo.
En línea con lo que estáis comentando, ¿no? Tanto Javier, que comentaba, ¿no?, que desde hace muchos años se viene diciendo lo mismo acerca de determinadas cuestiones, o tú, María, que comentabas el caso específico del Mar Menor y cómo desde hace 10 años, incluso más, ya se venía alertando de los riesgos de la situación. Yo os quería preguntar, ¿tenéis los científicos del IEO a veces lo que se conoce como el síndrome de Casandra? Ese síndrome que hace referencia a la mitología griega, ¿no?, que decían que iba a suceder algo y al final cuando sucedía, pues todavía incluso llegaron a culpar a Casandra. Bueno, sí. Si queréis le echamos la culpa a Casandra, pero yo creo que como científicos, más que creer en quimeras, lo que creemos es en datos que demuestran que efectivamente está ocurriendo, muy a pesar de lo que a nosotros nos gustaría creer. No sé, Cristóbal, sí, mira, cómo lo ves tú, pero yo desde luego no creo que podamos culpar a Casandra, sino que hay datos que demuestran que esto está siendo así. Mira, hace 3 o 4 días en un diario de Gijón precisamente salió una viñeta, una imagen, chiste, que decía, como si hablara un político, ¿no? La culpa del callejón sin salida en el que estamos metidos con el cambio climático es de los científicos. Si no hubiesen estado durante años dando la murga con lo que iba a pasar, ahora podríamos decir que no se podía saber sin necesidad de hacer el ridículo. Y este es un chiste que salió en la prensa y tiene un poco de razón, porque los científicos llevamos avisando de que esto va a pasar, de que el cambio climático, que la desaparición de las especies, de la pérdida de biodiversidad, y parecía a veces que somos los científicos muy exagerados con este tema, que el mar puede con todo, ¿no? Teníamos la idea siempre de que el mar podía con todo. Tú echabas algo al mar, desaparecía, parecía mágico, y al día siguiente el mar volvía a estar como parecía que estaba. Y realmente la carga de contaminantes, por ejemplo, de microplásticos o de otro tipo de sustancias que se arrojan al medio marino, tampoco son las mismas, porque se han fabricado en los últimos 50 años sustancias que no existían y que se están aportando al océano y que sus efectos sobre las especies y el medio marino en general las desconocemos. Y cuando lo sabemos, se sigue haciendo porque ya están instauradas, digamos, en la sociedad, y esa carga de contaminantes llega un momento que el mar no puede con ese efecto tampón. El mar ya no puede con todo y llega un momento que el mar, las consecuencias a veces son impredecibles, porque un contaminante a lo mejor mata larvas o mata especies, pero el efecto de ese contaminante con otro contaminante con el que se encuentra en el medio marino puede ser multiplicador y realmente no se sabe toda la implicación que tiene la llegada de un contaminante nuevo al medio marino. Por eso llevamos avisando de todo esto. Parecíamos los locos científicos que somos unos exagerados, que íbamos contra el progreso, y realmente, tristemente, se está comprobando que esto está siendo así. Sí, aunque parezca o pueda parecer que los científicos somos unos agoreros, y ese chiste que ha comentado Cristóbal, pues entre broma y broma la verdad asoma, y los científicos, como os decía, se basan en datos. Ya nuestro propio fundador, Odón de Buen, que fue un visionario y es conocido como el padre de la oceanografía en España, defendió la gestión de los recursos marinos basada desde el conocimiento científico-técnico y decía en aquella época algo que era impensable, y es que denunciaba y alertaba que el agotamiento de los recursos marinos podía existir, y el colapso de los océanos en una época en la que se creía que el océano y sus recursos eran infinitos, y nuestro fundador destacó la importancia de la ciencia para explotar el océano de forma sostenible. Y a día de hoy, Odón de Buen creó el Instituto Español de Oceanografía en 1914, estos objetivos con los que él fundó el instituto siguen a día de hoy estando presentes en las funciones del instituto. Incluso se han incorporado en las directivas de protección ambiental europeas. Es decir, si los científicos agoreros hace ya más de un siglo decíamos el océano no es infinito ni puede soportar todo lo que podamos echar, se ha demostrado 100 años después que esto es así y que hay que paliarlo. Gracias a Dios, ahora mismo desde la Comisión Europea y a nivel internacional se están tomando medidas de protección, como es la Directiva de Hábitat para conservar el estado de los hábitats y las especies, la Directiva de Estrategias Marinas, Planificación Espacial Marina, etcétera, pero es algo
que ha estado presente, está presente y seguirá estando presente, y que tenemos que tener en cuenta los científicos para asesorar de manera coherente y que la gobernanza de los océanos permita un desarrollo sostenible. Como os comentaba anteriormente, las praderas marinas en términos generales en todo el planeta están en retroceso, y esto está demostrado. Esto no son los científicos locos que sacan una frase así como bastante virulenta. Se ha demostrado. Los compañeros expertos en microplásticos que tenemos en el centro de Baleares o en el centro de Vigo llevan años estudiando la presencia de microplásticos en todos los mares que bañan la península ibérica, y han determinado, incluso en estudios comparados con otros expertos a nivel internacional, que a día de hoy no existe ningún océano en el que no haya presencia de microplásticos. Y esto es debido a la fuerte actividad, como decía Cristóbal, que está ejerciendo el ser humano, y que cada vez hacemos un uso y un abuso superior de los plásticos, y esto llega a nuestros mares hasta el punto que la cadena trófica lo va a ver incorporado. Los peces lo pueden incorporar y asimilar y pasar directamente como fuente de alimento a nuestras mesas. Entonces, la salud de los océanos pasa también por la salud del ser humano, ya mismamente desde el punto en el que nosotros nos alimentamos de los productos del mar. Sí, habéis comentado algo muy interesante, y es en vuestras intervenciones, yo creo que es la dificultad o el tiempo que tardan en llegar determinadas recomendaciones científicas o determinados hechos científicos, por ejemplo, a la sociedad o al debate público. Un ejemplo paradigmático es el cambio climático, que desde que se constata, pues tarda un montón de años en llegar al debate público, a las políticas públicas, etcétera, etcétera. Esto también sucede con las ciencias del mar. ¿Y por qué creéis que cuesta que el conocimiento que generáis se traslade a la sociedad y tarde en llegar a la elaboración, por ejemplo, de políticas públicas? Bueno, yo creo que ahora quizás en ese sentido es en lo que se ha avanzado en los últimos años, precisamente porque hay mecanismos de difusión de tus datos. Los políticos, por ejemplo, a nivel europeo, están muy, muy preocupados por este tema. Y yo creo que los medios de difusión, y que el científico además trata de que una parte de su trabajo sea la educación ambiental y el conocimiento de los mares, yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante. Pero muchas veces el conocimiento, un dato científico o un grupo de datos o una serie histórica de investigación advierte de un problema determinado, pero ese problema determinado en el pasado a veces se tenía en cuenta de una manera muy light, digamos, porque podía afectar a las discusiones, a los stocks o a un caladero determinado, y a lo mejor el problema se acentuaba mucho más si se tenían en cuenta esos datos, ¿no? Yo creo que poco a poco eso no es tan exagerado como en el pasado, pero sigo pensando que tenemos que hacer un esfuerzo grande en mantener e informar tanto a la población a nivel general en la divulgación, como también a mejorar los mecanismos de que tus conocimientos in situ en el medio sean transferidos los más rápidos posible, para que haya una política, comunitaria y nacional mucho más efectiva y mucho más rápida. Yo creo que la ciencia es fundamental en todos los ámbitos del planeta y de la humanidad. En concreto, en el ámbito de los océanos, nosotros tenemos dos obligaciones como científicos. Por un lado, hacer una ciencia de calidad y de excelencia que permita el asesoramiento en la gobernanza de los océanos, asesorar a los políticos y a los gestores, y para ello debe haber un diálogo estrecho entre ambas partes. Por un lado, una responsabilidad la tenemos nosotros de hacer esa investigación y reportar a los políticos con datos científicos que demuestren lo que estamos presentando, y por el otro lado también el sector político tiene que escuchar y creer en lo que está diciendo la ciencia. Severo Ochoa decía que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Parece que esto últimamente con la pandemia, a raíz del COVID, incluso la sociedad y los políticos empiezan a entenderlo. Pero ahora, hablando en concreto de los océanos, como os decía, nosotros tenemos dos obligaciones y dos responsabilidades. Por un lado, investigar y tener un diálogo estrecho con la comunidad política, pero también, por otro lado, divulgar y concienciar,
que la gente sepa que la ciencia que hacemos es una ciencia aplicada al beneficio y a la mejora de la salud de la sociedad. Y para ello, sobre todo en la sociedad actual en la que estamos, que, por ejemplo, no ya nosotros que tenemos cierta edad, pero la gente joven, si va a un sitio, no se hace una foto y no la sube a Instagram, no ha estado en ese sitio. Pues un poco llevando también esto al extremo, si nosotros hacemos ciencia pero no la divulgamos y no concienciamos, pues parece que no la estamos haciendo, pero no creo que la gente se ponga de perfil y no quiera saber lo que estamos haciendo, es por desconocimiento. Y ahí es donde nosotros también como científicos tenemos una labor importante que asumir en cuanto a divulgar y a concienciar, incluso desde edades muy tempranas, en lo que es la concienciación ambiental y la protección de nuestros océanos. Actualmente las directivas, por ejemplo la Directiva de Estrategias Marinas, el objetivo es lograr el buen estado ambiental de los océanos, pero no, la sociedad la hacemos todos, desde los políticos, los científicos y el ciudadano de a pie, que debe de aportar su granito. Creo que el océano somos todos, que si una persona tira un plástico en la playa, tiene que saber que ese plástico no se va a degradar y las consecuencias que puede tener sobre el medio ambiente y en consecuencia también sobre las personas. Y llevar este mensaje puede ayudar tanto a la sociedad como a los políticos, que son los que tienen la responsabilidad de tomar medidas y de gestionar, a lograr lo que estábamos comentando, que era el tema de esta conversación, que es lograr un océano saludable. Bueno, tal y como indica Naciones Unidas, para lograr un océano o el océano que queremos, necesitamos soluciones científicas oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible, que conectan a las personas con nuestro océano. Yo os quería preguntar, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo para conseguir precisamente un océano saludable y resiliente? ¿Cuál es, por tanto, vuestro papel en esta misión? Bueno, María, desde su posición en la dirección del IO, puede tener una visión, supongo, muchísimo más amplia de todos los proyectos en los que trabajamos, pero yo trabajo en varios proyectos en los que también está involucrada María, en los que un poco aporta soluciones en este sentido. Y uno de ellos de los que quiero comentar es el proyecto Indemares, que ha estado hace unos años buscando posibles áreas marinas protegidas y que tiene continuación con el actual proyecto Intemares. Y ese es el efecto de áreas marinas protegidas y ha involucrado a políticos, a científicos, a pescadores, y creo que es uno de los proyectos, digamos, estrella y que ha marcado y que va a marcar un poco un antes y un después, porque precisamente el proteger un porcentaje importante de las costas de todo un país y de toda la Comunidad Europea, pues puede ser muy beneficioso a la hora de preservar no solamente especies, y especies a lo mejor que son especies comerciales y tienen una importancia pesquera grande, sino que las especies se protegen protegiendo a su vez los hábitats. Si tú no proteges el hábitat en el que vive un gran número de especies, y antes María un poco dio la palabra clave, ¿no? Biodiversidad. La biodiversidad es el motor y es el motor de la evolución y es la que permite que los océanos sean saludables, porque unas especies dependen totalmente de otras y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si el rape que vive en una zona del Cantábrico, que es donde yo trabajo más habitualmente, no tiene, cuando es en fase larvaria, cuando está en fase juvenil, no tiene el alimento suficiente y necesario y en cantidad para mantener un stock de alevines, lógicamente cuando ese rape esté en otras zonas y se pueda pescar, ya no va a llegar. Por lo tanto, protegiendo los hábitats, protegemos las especies, y el proyecto Intemares actual, que es un proyecto muy importante dentro del Instituto Español de Oceanografía, está estudiando qué zonas de nuestras costas serían más interesantes proteger, bien porque tienen importancia pesquera, bien porque tiene ecosistemas marinos vulnerables o bien porque tiene especies, sensibles a los impactos del hombre, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo bien que se está trabajando en la ciencia en España y concretamente este proyecto, que además abarca distintas zonas de la geografía española, está consiguiendo tener estudios serios y profundos de todo la morfología de la zona,
de las especies que atesora, podemos decir que atesora, porque realmente el tener zonas de una gran alta biodiversidad o zonas reserva puede favorecer que las zonas adyacentes se vean beneficiadas y, en concreto, zonas de importancia pesquera. Efectivamente, como comenta Cristóbal, el proyecto Intemares, que es continuidad del proyecto Indemares, es el mayor proyecto de conservación marina de Europa y está financiado con fondos de diferentes fuentes, fondos LIFE, Fondo FED. Es importante también, me gusta aquí resaltar esto, que es necesaria la inversión en ciencia, porque trabajar en el mar es muy costoso, los laboratorios son los océanos, necesitamos ir con buques de investigación y todo esto genera un importante coste. Por lo tanto, es necesaria la inversión en este tipo de infraestructuras y de proyectos. Y Europa, la verdad, que ahora mismo está financiando una gran parte de estos proyectos. El proyecto Intemares en concreto, gracias al anterior proyecto Indemares, España tenía un 3% de áreas marinas protegidas en la zona económica exclusiva española. Con los resultados, a partir de los datos científicos elaborados por el Instituto Español de Oceanografía, hemos logrado que se suba a más de un 12%. Y el pasado 8 de junio, que fue el Día Internacional de los Océanos, la vicepresidenta tercera, ministra para la Transición y el Reto Demográfico, declaró que el objetivo internacional es lograr el 30% en el 2030 de espacio marino protegido en España, pero nos marcamos el hito del 25% para el año 2025. Gracias a los estudios que se están realizando actualmente en el proyecto Intemares, creemos que se va a lograr este aumento de superficie marina protegida, que es uno de los proyectos fundamentales para lograr ese buen estado ambiental de las demarcaciones marinas españolas. Pero además existen otra serie de proyectos. Por ejemplo, el Instituto trabaja de manera estrecha con el MITER, con el Ministerio para la Transición Ecológica, en el cumplimiento de la Directiva de Estrategias Marinas y de la Directiva Hábitat para lograr el buen estado ambiental. Y tenemos proyectos, trabajos, campañas, planes de seguimiento por todas las demarcaciones marinas, desde nivel costero hasta las zonas más profundas del océano de nuestras aguas. Es un proyecto fundamental para lograr también la salud y la resiliencia de nuestros océanos. Y colaboramos estrechamente también y dirigimos proyectos europeos con socios internacionales de Estados miembros vecinos en planificación espacial marina. ¿Por qué? Porque la planificación espacial marina es una directiva de la Comisión Europea que ha sido trasladada al derecho español y al derecho de cada uno de los Estados miembros, que obliga a los países a regular el espacio marítimo en función de los usos y actividades que se den en él. Pero quiero resaltar que no regula la actividad en sí. Por ejemplo, no va a regular la actividad pesquera, ni va a regular la energía eólica marina, porque ya existen ministerios o autoridades competentes y leyes que se encargan de regularlo. Lo que va a regular es el uso del espacio marítimo para cada una de estas actividades, de manera que pueda ser un uso sostenible y se pueda lograr el desarrollo de economía azul, pero siempre preservando el ecosistema. La forma de lograr esto es, primero, tener un conocimiento científico sobre el que se basen las decisiones a tomar por los políticos, pero además es necesario también tener un diálogo continuo con las partes interesadas y que haya una participación activa de todos los sectores, la pesca, la conservación, la energía, etcétera. Creo que es muy importante esta comunicación, este diálogo continuo y que los proyectos que está desarrollando el Instituto, muchos de ellos de la mano de los ministerios, el Ministerio de Pesca, del Ministerio para la Transición Ecológica, porque somos un órgano asesor del Estado en la conservación de los océanos, es importante seguir trabajando en estos proyectos, además de los proyectos que realizamos para generar más conocimiento científico sobre los océanos, incluso más allá de nuestras aguas. Trabajamos en la Antártida, trabajamos en África, muchas veces exportamos know-how. Por ejemplo, hemos sido pioneros en Europa en la metodología de estudio de las áreas marinas protegidas. Este conocimiento de metodologías que se han aplicado y el resultado, lo decía anteriormente, estamos a la vista de que hemos logrado un 12% actualmente de espacios marinos protegidos, se está exportando a otros países, tanto a nivel comunitario como a nivel internacional. Y además, actualmente estamos en construcción de un buque oceanográfico de ámbito global que tendremos en el 2024, esperamos, en funcionamiento para poder acceder a todas las zonas del planeta, incluidas las zonas polares, para aumentar el conocimiento científico que creemos y vamos, no es que creamos, es que está demostrado que es la base para lograr una gobernanza sostenible de los océanos.
¿Cómo se va a llamar el buque, por cierto? Pues con mucho orgullo puedo decir que el buque se va a llamar Odón de Buen, en honor a nuestro fundador, que, como os decía, fue un visionario, un pionero de la oceanografía en España, reconocido a nivel internacional, que fundó el Instituto Español de Oceanografía y atrajo talento de científicos extranjeros a trabajar en España, y que, a pesar de ser una figura grande en la ciencia española, parece que no es por menospreciar a otros en absoluto, pero que conocemos a Severo Ochoa, Ramón y Cajal, y queremos poner en valor la figura de Odón de Buen como padre de la ciencia marina en España, que además la reformó estableciendo un estudio de las ciencias marinas de forma práctica. Los laboratorios son los océanos y hay que ir en barco y trabajar. La ciencia marina se basa en observaciones para el estudio de los parámetros físicos, biológicos, químicos, etcétera, que en su conjunto determinan las funciones de los ecosistemas. Y él cambió este paradigma de cómo entender las enseñanzas en oceanografía y en ciencias marinas, y para nosotros es un orgullo muy grande, un siglo después, mantener lo que era la misión y la visión de Odón de Buen y poder poner su nombre al buque oceanográfico. Actualmente va a ser el mayor buque de la flota científica española, tiene más de 85 metros de eslora, va a tener una dotación de equipos de vanguardia, incluso a nivel internacional será un buque importante. Bueno, pues ya el próximo podcast habrá que grabarlo en ese buque. Encantado, sí. Yo os quería preguntar, aunque ya habéis ido dejándolas caer a lo largo de la conversación, por si queréis apostillar alguna o decir alguna que se os haya olvidado, ¿qué soluciones creéis que se puede aportar desde la investigación marina, desde el Instituto Español de Oceanografía, a los gobiernos, empresas y sociedad para lograr lo que estamos hablando hoy, un océano más saludable y resiliente? Bueno, yo creo que la primera solución es tener buena información de lo que está pasando, ¿no? Hay procesos derivados, por ejemplo, del cambio climático, del impacto, de muchos tipos de impacto que están sucediendo en el medio marino, incluido la contaminación, incluido todos los tipos de contaminación por hidrocarburos, por plásticos, etcétera, etcétera. Y el tener un conocimiento exhaustivo, fino y actual de lo que está pasando, eso es vital. Eso lo está solucionando proyectos de investigación como el de las estrategias marinas que comentaba María, y a continuación tratar de dar ese conocimiento a la escala siguiente, a la escala de los políticos, que tengan claro qué es lo que está pasando e incluso poder aportar posibles soluciones. Y tercero, lo que tenemos que tratar es de reducir tanto el consumo de energía, porque tarde o temprano las consecuencias llegan al medio marino, y la reducción de productos a nivel, digamos, familiar o a nivel individual, porque tarde o temprano el mayor consumo de esos productos afecta de una u otra manera al mar, ¿no? Parecía que, como decía antes, que el mar asumía cualquier tipo de sustancia contaminante que llegaba al mar, al océano, y realmente todo tiene su efecto y todo tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, soluciones: primero, tomar medidas para que esto no vaya a más, frenar ese aumento de contaminantes, y segundo, seguir manteniendo una educación ambiental importante a todos los niveles, ¿no? A nivel de, digamos, el otro día vi a un niño que paseaba con su padre. El padre iba un poquito adelantado y el niño encontró un papel en la playa y lo cogió para llevarlo luego a una papelera, y era un papel que él no había tirado. Y ole por su padre, que tiene esa educación, y que el niño asumió que ese papel no hacía nada allí y que por lo tanto tenía que ser él el que lo traslade a un lugar adecuado, ¿no? Y esa educación ambiental es parte de la solución, y la información que damos los científicos y la toma de decisiones de los políticos tiene que ser un paso, vamos, ineludible, insalvable, para que el principio de la solución esté ahí. Pues Cristóbal lo ha ilustrado muy bien. Pasa por la toma de medidas. La toma de medidas no está en nuestra mano. Lo que sí que está en nuestra mano es mostrar el conocimiento científico que soporte y asesore en esa toma de medidas.
el lema del decenio lo dice, la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Es fundamental tener ese conocimiento científico. Creo que es fundamental también aprender a compartir la información. Como os decía antes, recabar datos en el mar es muy costoso y muy difícil. Yo soy geóloga y no es lo mismo ponerte unas botas de montaña y salir al campo que necesitar un barco para salir a tomar datos. Por lo tanto, necesitas financiación, tiempo de buque, etcétera. No podemos seguir creyéndonos que somos poseedores de esa información. Es necesario, a nivel global, internacional, compartir la información y no ir a buscar datos al mismo sitio y aumentar ese conocimiento. No puede quedar en los ordenadores personales de los científicos. Entonces, creo que esto es importante y es algo, un aspecto crítico a la comunidad científica, que creo que también tenemos que ser críticos con nosotros mismos de ver en qué estamos fallando. Y el compartir la información es algo fundamental. Además, actualmente existe bases de datos internacionales donde esto ya está conseguido y maneras de cómo hacerlo. Por otro lado, creo que es muy importante establecer esos diálogos de los que hablábamos anteriormente. El diálogo ciencia-política es fundamental y la concienciación social, pero a todos los niveles. Me refiero a todos los niveles sociales y niveles de los sectores productivos. Por ejemplo, ahora mismo el desarrollo de la energía eólica marina renovable está en competencia con otros sectores, como por ejemplo la pesca, porque obviamente tienen que ocupar un espacio en el mar que actualmente está ocupado por la pesca. Creo que todos hemos de entender que somos parte de este desarrollo y que en unas veces tenemos que negociar y aprender a ceder y que todo viene a revertir sobre el buen estado ambiental de los océanos, que no deja de ser la fuente de recursos para todos los sectores productivos. Y es importante que todos entiendan esto, pero también a niveles sociales, como decía Cristóbal, en educación ambiental. Una de las responsabilidades que comentábamos anteriormente que tenemos, que es la educación ambiental, pues nosotros, además de trabajar en las campañas, ser portavoces del Estado en muchos círculos y diálogos internacionales, también vamos a los colegios y hablamos con los más pequeños, porque los más pequeños son el futuro de nuestra sociedad. Y claro, no le puedes hablar a un niño pequeñito de la misma manera en la que hablas en un congreso. Y lo que intentamos es enseñarles qué estamos haciendo y para qué, crear esa concienciación y educación ambiental. Muchas veces cuando yo he ido a los colegios me dicen, pues mi mamá no tira el plástico a la basura, o cuando voy a la playa, y me encanta que estos niños luego educan a sus padres. Igual que vemos la educación de los padres a los hijos, también está habiendo un cambio de la educación de los niños a nuestros mayores. Y creo que eso es importante y que son las soluciones que entre todos debemos de ir tomando, cada uno en la medida de la responsabilidad que tiene. Sí, yo creo que un científico es parte de la solución. Tenemos que estar ahí para decir lo que está pasando, porque sinceramente pienso que un científico que se mete en el medio marino para buscar datos, como decía María, somos los notarios, digamos, de lo que está aconteciendo en ese momento en el océano. Pero tampoco podemos dar incluso un diagnóstico de lo que está pasando a través del análisis de esos datos que vamos a recoger al medio marino. Incluso podemos avanzar un tratamiento, pero redactar y prescribir las soluciones, eso tiene que estar conjuntamente con quien tiene el poder de tomar esas soluciones, que son los políticos, a través de la información que nosotros le podemos dar. O sea que las soluciones vienen por una conexión y por una conjunción importante entre los científicos que estudian y los científicos y los políticos, que tienen que tomar decisiones importantes, no solamente a nivel local o a nivel regional, sino, como estamos viendo, a nivel internacional en todos los países que tienen capacidad y que son precisamente las grandes potencias las que más están aportando a ese deterioro del medio ambiente marino. Por ejemplo, a nivel internacional, en línea con lo que comentaba Cristóbal, tenemos la explotación de los recursos minerales, el deep sea mining, que ha de lograrse una solución o un consenso internacional para la explotación de estos recursos, pero claro, como tienen un alto valor económico en el mercado, pues algunas potencias son favorables a la explotación de estos recursos que se encuentran en áreas marinas en las que existe una gran biodiversidad y ecosistemas marinos vulnerables. Desde la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se está trabajando en esta línea para poder plantear soluciones que permitan la explotación de estos recursos solo en aquellas zonas en las que no ponga en riesgo los ecosistemas marinos y la biodiversidad.
y estos son soluciones a nivel global que se han de determinar y en la que todas las grandes potencias tienen voto. Y ya para ir acabando, me gustaría pediros que hagáis alguna recomendación para los oyentes acerca del tema que hemos hablado hoy. Puede ser un libro, puede ser una actividad, una exposición, etcétera. Vamos, lo que queráis. Bueno, ya que en mi caso, como estamos en Gijón, yo creo que recomendaría la exposición de Alexander von Humboldt, un naturalista que tuvo unas expediciones muy importantes, y en el Centro Oceanográfico de Gijón hemos organizado una exposición muy chula que tendrá lugar, ya empezó el 24 de junio y hasta el 7 de octubre estará disponible en horario laboral de lunes a viernes, y que es muy recomendable para visitar y comprender pues todo lo que ha hecho este naturalista a lo largo de sus investigaciones, que fueron en muchos casos pioneras en la investigación oceánica. O sea que si tenéis ocasión de visitar Gijón, no dejéis de pasaros por el Oceanográfico a verla. Pues gracias, Cristóbal. Sí, efectivamente, yo intentaré pasar también por Gijón para verla porque creo que merece mucho la pena. Yo, en base a todo lo que hemos estado comentando en este diálogo, como hemos hablado tanto del Instituto Español de Oceanografía, os avanzo que hemos rodado un documental sobre el futuro de los océanos basado en los trabajos que realiza el Instituto Español de Oceanografía y que creemos que se estrenará en breve, a lo largo del mes de septiembre. Podéis seguirnos en las plataformas de difusión del Instituto Español de Oceanografía, en Instagram, en Twitter y demás, porque daremos difusión del estreno del documental. Se va a estrenar también en Radio Televisión, en La 2 y en algunas otras plataformas. Además, se proyectará principalmente en las ciudades en las que tenemos centros oceanográficos. Tenemos 9 centros oceanográficos y en esas ciudades se organizará la proyección del documental. Creo que es un documental interesante que está basado también en los 7 ejes de actuación del decenio de las ciencias oceánicas y que recomiendo a todo el mundo ver no solo para tener un conocimiento sobre los océanos, sino también sobre cómo avanza España en la investigación marina. Y os recomiendo también, por supuesto, que visitéis la página Oceánicas, que es un proyecto del Instituto Español de Oceanografía que trata de poner en valor el gran papel que jugaron las pioneras en investigación marina y rescatar alguna de las históricas, que es fundamental, que sin ellas hoy no estaríamos aquí muchas de nosotras, y tienen un libro en el que cuenta toda la historia de las pioneras en la investigación marina. Creo que merece la pena sobre todo para los más pequeños, que el documental a lo mejor les parece un poco más incomprensible, pero tenemos un libro que se puede descargar desde la página web donde cuenta la historia de las oceánicas. Es importante sobre todo también para generar vocaciones tempranas en niños y en niñas y animarlos a sumarse a la investigación marina. Y, por supuesto, desde los diferentes centros del Instituto Español de Oceanografía, en Santander, Gijón, Coruña, Vigo, Murcia, Cádiz, Baleares, Canarias y Málaga, creo que no me he dejado ninguno, incluyendo también el de Madrid, realizamos actividades de puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas en ocasiones de iniciativas, de actividades culturales científicas, como puede ser, por ejemplo, la Noche Científica o la Noche de los Investigadores, que es a finales de septiembre, o el día 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Todo esto también lo publicamos en nuestras páginas web y podéis formar parte. Invito a la gente a que se acerque a nuestros centros a formar parte de estas actividades participativas que se desarrollan en estas fechas concretas. Pues muchísimas gracias. Y ya lo último que os quería pedir es que le digáis a la gente que esté escuchando este episodio ¿dónde os pueden encontrar? Pues en la página web del instituto, por supuesto, ieo.es. A mí personalmente en redes sociales solamente tengo Twitter, me pueden encontrar, es @mg_val, las 3 primeras con mayúscula, lo siento, es un poco complicado, pero bueno, ahí me pueden localizar, o en mi correo electrónico, maria.gomez@ieo.csic.es. Sí, a mí también en la página web del Instituto Español de Oceanografía, y yo no tengo Twitter, pero sí tengo Facebook por Javier Cristóbal, me encuentran fácilmente porque es un apellido muy poco común. O sea que ahí estamos para lo que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber estado por aquí hoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, y a Cristóbal. Ha sido un placer compartir este debate con vosotros. La verdad que sí. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
En este segundo episodio de El Hidrófono hemos hablado de la conservación del océano, sus ecosistemas y sus formas de vida, así como del papel que juegan los científicos asesorando, por ejemplo, a quienes desarrollan las políticas públicas. No obstante, para estudiar el océano necesitamos algo más que científicos y científicas. Necesitamos tecnología, necesitamos también datos, y que estos datos estén disponibles para los ciudadanos. Quédate escuchando El Hidrófono porque en el siguiente episodio hablaremos de cómo, gracias a la instrumentación científica y a la gestión de datos, podemos lograr un océano predecible y accesible. El Hidrófono, ciencia marina para escuchar. Es un podcast del Instituto Español de Oceanografía y EOCSIC, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Guión y locución, Pablo Rodríguez Ros. Edición, Enoc Martínez. Dirección, producción y difusión, Oikos MSP y Red Podcastidae.